y el cuerpo habla, tus acciones hablan. Entonces, mucho tiempo, para mí el villano era mi papá y le dejé de hablar muchos años. Muchos años. Claro, después hubo también acciones donde yo, por ejemplo, lo invitaba a una presentación y me ponía un pretexto muy estúpido para no llegar. Y entonces uno se va haciendo como una coraza y un rencor, esta palabra, un rencor muy fuerte hacia él. Y, por ejemplo, en los cumpleaños, él me hablaba, mi cumpleaños es el 26 de mayo, y me hablaba el 24. Mauricio, feliz cumpleaños. Y yo, papá, es en 2 días. Siguiente año, 25 de mayo. Mauricio, feliz cumpleaños. Eso te choca. Papá, es mañana. Así siempre me hacía lo mismo. El último año que me habló el día de mi cumpleaños. Y yo no le contesté. Y no le contesté por caprichoso. Y mi papá murió en un accidente. Sí. Cuando muere mi papá, el primero que estuvo ahí era yo. Cuando yo dije, el primero que tuvo que haber llegado era mi hermano, mi hermana, no yo. Y siento que mi papá hizo que yo llegara, o sea, que la situación se acomodara para que yo me conectara con él. Para mí la muerte de mi papá la tomo como que fue un regalo de alguna manera para mí y conectar con él. Porque empezaron a llegar sus amigos, empezaron a llegar mis hermanos y empezaron a decirme todo el mundo como, y mi papá hablaba mucho de ti. Mi papá hablaba mucho y él no sabía cómo hablar contigo, cómo conectarse. Él decía que eran muy parecidos. Él decía que tenían como el mismo carácter, que tenían como las mismas cosas y no sabía cómo hacerlo. Mi hermano en el velorio me acuerdo que me contaba muchas cosas de Mauricio. Estos últimos meses parece que mi papá presentía que se iba a morir. Aunque murió de un accidente, él presentía que se iba a morir porque me hablaba mucho de ti. Mucho. ¿Y cómo está Mauricio? ¿Y qué hace Mauricio? ¿Y qué tal Mauricio? Ay, ¿cómo le hablaré a Mauricio? Sus amigos igual. Entonces, cuando muere, pasa todo esto. La lección que yo me llevo, Alex, es que el rencor es lo peor que puede existir en la vida. Porque me perdí de momentos muy buenos con mi papá. Muy buenos. Mi papá era un tipo muy divertido. Lo contrario siento que de mí en la vida real. Era un tipo que disfrutaba mucho las pequeñas cosas. Era un tipo que no sé si tú has ido a un velorio de alguien muy cercano, pero en los velorios pasan unas cosas muy extrañas y por alguna razón terminas de conocer al familiar o al amigo al que estás velando, ¿no? O reafirma muchas cosas. En ese velorio de mi papá, los amigos, por ejemplo, llegó su mejor amigo de toda la vida. Y todo el mundo quiere hablar muy bien de esa persona, ¿no? Como de, fíjate que yo con tu papá y tal. Y me contaban anécdotas, historias, mis hermanos, mis tíos. Resulta que mi papá era... se me olvidó la religión, de una religión como que yo no sabía qué era. De pronto llegó un grupo de prostitutas y gente de la calle al velorio y fue como, ¿y ellos? ¿Quiénes son? Dijeron, oye, ¿podemos rezar un poco por tu papá? Entonces sí. Entonces nos explicaron, nosotros pertenecemos al 4º y 5º paso de Alcohólicos Anónimos, donde tu papá nos ayudó muchísimo a salir. Y me acuerdo que una señora llevaba un billete de 20 pesos que podría ser $1. Dijo, ¿lo puedo dejar aquí por ustedes? En México se acostumbra que en un velorio algunas personas están, ¿no? Y empezaron a contar anécdotas que yo decía como, Dios mío, me perdí tanto. Y eso, cuando lo recuerdo, digo, no hay manera de regresar al tiempo. Y pude haber vivido muchas cosas con él. Muchas, Ale, muchas. Y lo más chistoso de todo es que antes de que mi papá muriera, por alguna extraña razón llegó un momento en mi vida donde para mí mi familia era mi mamá y mis hermanos. Ya no era mi papá. Pero inconscientemente, o sea, yo decía, ay, voy a ir a ver a mi familia. O cuando hablaba de mi familia, solo eran ellos. Y en algún momento yo pensaba como, si un día me avisaran que mi papá murió,
la verdad es que no me dolería. O sea, porque como que no convivo con él, como que siento que estoy como muy desconectado de él, ¿no? Y cómo me dolió la muerte de mi padre. Ahora, la lección del rencor es muy fácil de olvidar. Muy fácil. Las lecciones son muy fáciles de olvidar. Nuestra memoria selectiva es engañosa y te dice como, bueno, hermano, ya no pasa nada. Ya pasó, ya pasó. Y de pronto hay como que estarlo recordando. Gracias, bro. Y gracias por compartir eso, porque realmente yo no sabía. Eh, no tenía ni idea de que tu papá había fallecido. Evidentemente, Sí. cuando ahorita hablaste de la manera en la que hablabas, me estabas hablando en pasado. Y quería indagar un poco más en ese tema porque no sé si es, cuando uno habla de una persona tan cercana como son los padres, de pasado hay dos variantes. O está vivo y lo tienes olvidado, o está fallecido. Y los padres forman un punto importante, sobre todo en la crianza de nuestros hijos, de nuestros hijos, yo todavía no tengo hijos, en la crianza de los hijos porque lo que tú hagas, cómo lo hagas, lo que digas, cómo lo digas, inconscientemente estás construyendo a esa persona. Por eso hay muchas de las cosas que yo creo que del cómo eres, el cual eres una persona espectacular, quiero decir, Gracias. quizás lo veías como un reflejo de tu papá, de cómo tú no querías ser y por eso adoptaste la personalidad que tienes. Y al final, después de su fallecimiento, que Dios lo tenga en la gloria, te diste cuenta que quizás no era la persona que tú pensabas. Bueno, lo que te choca, te checa. Y a mí me chocaban muchísimas cosas de mi papá. Hasta el pelo. Por ejemplo, yo quería un papá perfecto. Y pues me cuesta bastante trabajo hablar de mi papá. Y estoy pensando y siempre he querido como la perfección en mi vida, ¿eh? Desde bien chiquito. Porque yo quería al papá, Maricón, me vas a hacer llorar. al papá y a la mamá perfecto. Y yo me acuerdo que mi papá de pronto se dejaba crecer el pelo como lo tengo yo en este momento. Y yo lo odiaba. Yo decía, papá, córtate el pelo. Y tocaba una junta de la escuela y yo decía, mamá, dile que no vaya. Yo no lo quiero ver con ese pelo. El otro día me habló mi mamá por FaceTime y yo me estoy dejando crecer el pelo. No tengo idea por qué. Y me dijo mi mamá, ¿y ese pelo te parece a tu papá? Y yo, ¡ah! Es verdad, lo que tanto le critiqué, mira. Ahí traigo ahora los rizos ahí a todo lo que dan.